Yo creo que vamos comenzando porque si no se nos va a echar el tiempo encima y vamos a ir con el programa un poco agobiados. Bueno, en primer lugar, quiero darles la bienvenida a todos como directora de este curso y estoy realmente contenta y un tanto agobiada por la atención que de alguna manera siento que hemos concitado, ¿no? Espero que sus expectativas pues, no se vean, no estén defraudados cuando salgan de esta semana, que yo creo que no va a ser solamente importante para ustedes, sino para los que somos docentes y que estas salidas de la rutina siempre nos son realmente muy importantes y bueno, pues nos aportan algo, ¿no? El año pasado, el curso que concluimos aquí, también en el Museo Thyssen, pues fue también una experiencia interesantísima que nos abrió la posibilidad de ampliar nuestro campo de trabajo y de investigación con una institución de tanto prestigio y que también trabaja como es la Fundación Thyssen-Bornemisza. Así que vamos a dar comienzo a este curso y quiero, en primer lugar, agradecer a Víctor Nieto Alcaide que haya cedido a impartir esta primera, digamos, lección inaugural. Para mí es siempre una enorme satisfacción presentar a quien es mi compañero, mi amigo y, en buena medida, mi maestro durante muchos años de vida académica. Víctor Nieto Alcaide es en estos momentos catedrático emérito de la UNED, sigue colaborando con el Departamento de Historia del Arte, sobre todo en enseñanzas de posgrado, y tiene un currículum, como pueden imaginarse, bastante amplio y rico, lleno de muchos matices. Es presidente del Comité Español del Corpus Vitriarum Mediavi, correspondiente de la Hispanic Society de Nueva York y de las academias de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla, de San Jordi de Barcelona, la Purísima de Valladolid, San Quirce de Segovia y la Real Academia Canaria de San Miguel. Por supuesto, es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1999 obtuvo el Premio Nacional de Historia por su libro La vidriera española. Ha sido comisario de diversas exposiciones sobre la vidriera española, sobre Rafael Canogar, Santiago y la monarquía hispana, Dos dimensiones 2. Es autor de numerosos libros y artículos dedicados a reflejar su actividad investigadora, sobre todo en el estudio del arte medieval renacentista, con obras que realmente son ya textos clásicos, como el arte prerrománico asturiano, el Renacimiento, formación y crisis del modelo clásico, arquitectura del Renacimiento en España, el descendimiento de Van den Weyden, Tintoretto, monografía. Su labor investigadora se ha centrado en el estudio de la vidriera española, sobre la que ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y libros como Las vidrieras de la Catedral de Sevilla, Las vidrieras de la Catedral de Granada, La vidriera del Renacimiento en España, La luz, símbolo y sistema visual y la vidriera española, publicada por Nerea, que fue el libro con el que obtuvo el Premio Nacional de Historia. Eso no quiere decir que solo se haya dedicado al arte medieval y al Renacimiento, sino que también ha dedicado especial atención al arte contemporáneo, con textos realmente importantes como Lucio Muñoz, Venancio Blanco y Rafael Canogar. Y, por supuesto, a toda la tarea de los artistas del paso. Yo creo que es para nosotros una satisfacción que haya cedido a impartir esta lección inaugural y yo quiero darle las gracias desde este mismo momento. Gracias, Víctor. Pues muchas gracias y bienvenidos todos a este curso. Cuando me propusieron dar una lección sobre algún tema para este curso, se me ocurrió, quizá como... Al estar aquí se han pasado varias. Bueno. Se me ocurrió dar una lección en torno al problema del espacio en la pintura del 480. ¿Por qué? Pues porque es una creación que se inicia entonces, se desarrolla a través de una serie de experiencias, se desarrolla a través de la conjunción también de pintores, de escultores, de arquitectos. El desarrollo del arte del 480 no es algo que hagan solamente unos artistas dentro de su especialidad, sino que en muchos casos constituye la participación y la colaboración de artistas de distintas especialidades. Y por otra parte porque supone
el inicio de una concepción de la pintura que va a permanecer, esa concepción del espacio, la tridimensionalidad, que va a permanecer como la única posible e imaginable hasta principios del siglo XX. A partir de ahí no quiere decir que desaparezca, se cuestiona, pero aparecen otras formas, formas no figurativas, formas representativas también y formas diferentes de concebir la representación. Hay que tener en cuenta que toda esta pintura del 480 en la que se inicia este proceso tiene también un proemio, tiene también lo que se han denominado unas primeras luces en el arte del Trecento italiano. No es cuestión aquí de hablar de Giotto ni de otros artistas de esa época que inician también una transformación de la pintura medieval, pero sin embargo hay que tener en cuenta un aspecto importante. En realidad es un problema historiográfico desde la época de Vasari, en que se habla, según los sistemas y la estructura que desarrolla Vasari en sus vidas de artistas, coloca siempre una figura inicial con unos seguidores, otra figura inicial, otra serie de seguidores. Él inicia con Giotto una figura fundamental, luego coloca Masaccio, etc. Sin embargo, algo que él no descubre, y que sí se va a hacer en el siglo XX, a principios del siglo XX, por Cugaillot, va a ser que entre la aparición de la pintura del Renacimiento, del 480, y Giotto se interpone otra tendencia conocida como gótico internacional. En realidad es la contraposición a lo que se oponen los artistas del Renacimiento. Cuando ellos hablan de gótico, hablan de ese gótico internacional que es el que, en cierto modo, han vivido cuando se han formado. Uccello, Donatello, el propio Masaccio, han tenido relación con artistas del gótico internacional. Algunos de ellos, en sus primeras obras, Ghiberti, por ejemplo, tiene numerosos aspectos propios de ese gótico internacional. De ahí entonces que no haya una continuidad, no haya una línea sin problemas de sucesión, de continuidad entre Giotto y el 480, sino que el 480 se inicia como contraposición frente a ese gótico internacional. Eso va a suponer una contraposición a todos los valores propios del arte anterior, esa forma de convertir, como diría Vasari, la pintura, dejar de que hable en griego para pasar a hablar la lengua latina y, como digo, va a ser el desarrollo de una serie de colaboraciones, de relaciones entre artistas. No siempre a través de una colaboración directa, muchas veces es a través de escritos, es a través de opiniones, es fundamentalmente en los 40 primeros años del siglo XV, en ese ambiente florentino, en esa efervescencia teórica, cultural y artística que se vive en Florencia. Por otra parte, también encontraremos que en la pintura hay un problema, que es el problema de los modelos. Los arquitectos podían encontrar modelos para realizar sus obras, los escultores también, los pintores entonces no. Y los modelos que utilizan son textos, como Plinio, por ejemplo, que transcribe toda una serie de noticias, son textos literarios, son, por otra parte, las esculturas y también las arquitecturas, las ruinas romanas, los restos romanos que habían llegado hasta ellos. Lo cual quiere decir que el 480 en la pintura italiana no es la recuperación directa de un modelo clásico, es la recuperación desarrollada de nuevo de ese modelo clásico, es decir, un nuevo modelo clásico, que tiene sus relaciones con la antigüedad, evidentemente, pero que tienen que realizar un nuevo lenguaje, que es lo que en los primeros años vamos a tener y vamos a presenciar. Todo esto no se habría producido, por otra parte, si no es con un cambio de la mentalidad, del estatus y de la forma de actuar de los artistas. El artista pasa a ser una figura emergente de primer orden, algo se había iniciado en el siglo XIV, pero sobre todo es en el XV. En el siglo XIV se produce una gran crisis, una fractura social, con la caída del feudalismo, con la aparición de un capitalismo incipiente, y los artistas van a comenzar a tener un papel distinto, un nuevo protagonismo, una personalidad diferente, sin que esto, de ninguna manera,
merme el valor de los artistas anteriores, pero como artistas aparecen a asumir ese papel, el papel de artistas, de personajes que están en la sociedad. Tengamos en cuenta que si uno de los elementos fundamentales de la antigüedad que había llegado en aquel momento, y la antigüedad es un modelo a imitar, era la arquitectura y por extensión la pintura y la escultura, que pasan a la consideración también de artes liberales. Se van a convertir en modelos, unos modelos más ideales que reales, en muchos casos, porque es una reconstrucción y es también una reinvención. Pero esa transformación del artista no solo se produce como un cambio del artista, sino también supone una transformación del concepto mismo de individuo. El individuo comienza a ejercer un papel distinto. Los mecenas también. Es decir, los mecenas deja de ser la Iglesia el cliente principal y vamos a ver que las cortes van a jugar un papel fundamental, antes también, pero por ejemplo aparece el coleccionismo, aparece la utilización de las obras de arte, muchas veces las colecciones, como instrumentos para la persuasión y el convencimiento, con funciones de tipo político, diplomático y de prestigio. Es decir, cambia por completo esa concepción. Y por otra parte, va a aparecer, y eso es lo que determina toda la serie de experimentos orientados a la consecución de ese nuevo espacio, que no se va a hacer sin una serie de experiencias, va a ser sobre todo que la visión del cuadro, la imagen que se desarrolla en el cuadro, está captada desde un solo punto de vista. Es lo que ve el ojo del artista. El artista como medida, como conmesurador de todas las cosas que tiene delante. Y así crea el escenario, crea el cubo pictórico, reduciendo la verosimilitud de las cosas que se representan a las distancias y a los efectos de la perspectiva. La perspectiva que va a ser uno de los elementos fundamentales, como digo, para la creación de este espacio. Lógicamente, para desarrollar esa tridimensionalidad, uno de los elementos que se van a suprimir va a ser el fondo de oro. El fondo de oro, ya sabía, algunos artistas prescinden de él en el siglo XIV, pero todavía en el XV son muchos los que lo van a utilizar. En España incluso encontraremos que hasta en el siglo XVI. El fondo de oro era un elemento muy vinculado a determinadas, sobre todo, me estoy refiriendo hacia 1400, muy vinculado a las representaciones pictóricas. Era un fondo, producía un brillo, producía una indeterminación espacial, las figuras aparecían en un espacio, pero no un espacio identificable, era un espacio, diríamos, mágico, sagrado, con ese valor que introducía, o esa metáfora de valor, como diría Gombrich, que introducía el oro como una metáfora referente también a lo sagrado y a lo divino, en lo que se introducen también a veces personajes reales. Ese fondo de oro, indudablemente, es el primer elemento que se va a suprimir en la pintura. Alberti, por ejemplo, va a criticar su empleo y critica incluso a algún mecenas, un papa en concreto, que a la hora de elegir unos pintores quedó completamente asombrado por el brillo de oro que tenían unas pinturas que habían presentado. Sin embargo, la crítica de Alberti es un ejemplo y es muy claro de ese rigor racional con que se van a producir los escenarios. Dice que el fondo de oro es imprevisible a la hora de distribuir la luz, porque depende de los cambios de las luces del exterior. Y la luz es un elemento controlado, es un elemento que tiene que estar controlado para el volumen, para la dimensión, para la profundidad que tiene un escenario. Algunos artistas, esto es Masaccio, algunos artistas iniciadores del Renacimiento, hay que prescindir de la Magdalena en la parte baja, que según Longhi es un añadido que se hizo después. Hay algunos artistas como Masaccio que en algunas obras suyas todavía utilizan ese fondo de oro como un fondo sagrado, como un fondo simbólico de ese mundo trascendental, no preciso, indudablemente, con
esas figuras ya captadas con un volumen desde un punto de vista, pero sin que esto tenga una proyección posterior. En cambio, Masaccio, en una de las obras fundamentales en este sentido, en la célebre Trinidad de la capilla de Santa María Novella, en Florencia, que hace cerca del año 30, ahí se iba a desarrollar un concepto completamente nuevo. Por lo pronto, vemos que ese fondo de oro desaparece y que lo que aparece es un nicho, una capilla simulada y una capilla con elementos clásicos. Es decir, tiene casetones y tiene además un elemento que aparece en la arquitectura del siglo XV italiano, que es ese bicromatismo entre el color que tienen los capiteles o, por ejemplo, la rosca de la arquivolta o el entablamento y el color claro de las otras partes del edificio. Ese bicromatismo que los arquitectos del siglo XV, Micheloso o Brunelleschi, van a utilizar cuando empleen el blanco de los enlucidos alternando con la pietra serena. Eso va a dar un carácter figurativo a la propia arquitectura, un carácter de representación a los edificios, de representación tridimensional y de representación espacial, porque la arquitectura en este momento es fundamentalmente también figurativa, crea la representación de un espacio. Sin embargo, cuando Masaccio hace esta obra, no existían arquitecturas con estos elementos. Es decir, hay una anticipación de los pintores a el desarrollo de la arquitectura. Hay arquitecturas pintadas que muchas veces, por la libertad que tiene el artista al representar, se anticipan, se adelantan a lo que van a ser después los desarrollos reales de la arquitectura. Sin embargo, aquí hay que señalar que hubo una colaboración entre Masaccio y Brunelleschi. Concretamente, hay textos en los que se dice que Brunelleschi creó toda una serie de fórmulas y de experiencias en torno a la perspectiva, muchas de las cuales se las transmitió concretamente a Masaccio. Pero hay también otro aspecto que me interesa destacar aquí, y es que parece ser que también Alberti, que por esos años había venido del exilio y estaba en Florencia, en ese debate que se plantea entonces, parece ser que Alberti tuvo algo que ver también aquí. Es decir, en el desarrollo de la perspectiva y también en otros elementos. Aquí, si nos fijamos, no sé si se podrá ver, este es un detalle de la figura de la Virgen, una Virgen, diríamos, muy poco sagrada. En el Renacimiento vamos a ver que no es un movimiento anticristiano, sigue siendo cristiano, pero sí se ha producido un proceso de tendencia hacia lo laico, de apartarse del concepto puramente religioso de la imagen y desarrollar formas de tipo clásico. Si nos fijamos en la parte inferior, aquí podemos ver que hay unas hendiduras que trazan una cuadrícula y también se ven en parte del rostro. Eso es algo que el propio Alberti ya define, es lo que se llama la cuadratura, y que era como un esquema para introducir la concepción proporcional de las figuras y también todo el desarrollo de la profundidad y la tridimensionalidad de la imagen. Aquí, por ejemplo, se puede ver. Y esto, desde luego, o bien intervino Alberti, o bien Masaccio, y por qué no Brunelleschi, había hablado con Alberti, que muy poco después va a publicar su tratado de pintura que dedica, por cierto, a Brunelleschi. Alberto Durero más tarde reproduce un sistema, como podemos ver aquí, que es ese cristal cuadriculado, y dibujando sobre un papel cuadriculado con un visor para ver siempre desde el mismo punto, desde ese punto único que es el ojo del artista. Una cosa es más grande si está más cerca o más lejos del ojo del artista, por lo tanto es la medida y la visión de todas las cosas. No hay ese espacio sagrado
neutro, metafísico, que aparecía, por ejemplo, aquí tenemos o, por ejemplo, un sistema parecido también con una cuadrícula a la hora de realizar un retrato. Aquí también es en la iglesia del Carmine, en la capilla Brancacci, donde pinta Masaccio todo ese conjunto de frescos, antes de pintar el de la Trinidad que hemos visto. En el fondo de una escena, la resurrección de Tabita, que durante mucho tiempo se estuvo atribuyendo a Masaccio con Masolino. Sin embargo, Longhi apuntó que podría ser obra de Masaccio, y desde luego lo es, porque también aquí, y eso Masolino no lo utiliza nunca, aparece esa cuadratura como forma, como esquema, para desarrollar cualquier tipo de composiciones. Esta composición de Masaccio nos detendremos un poco a analizarla, porque comporta una imagen, una perspectiva, como si en lugar de crearse un espacio arquitectónico, se hubiera reproducido un espacio arquitectónico. No hay espacios arquitectónicos todavía como este, pero sin embargo, el espacio que hay aquí parece como una representación arquitectónica. Se han hecho por distintos autores, se han hecho esquemas, y aquí podemos ver la reproducción precisa, con medidas, etcétera, con un esquema en sección o frontal del trazado que tiene toda la estructura que podemos ver aquí. En realidad, este tipo de experiencias tiene también su relación con las experiencias que, según textos antiguos, Vasari concretamente, había realizado Brunelleschi. Brunelleschi va a hacer unas tablitas del Batisterio florentino y otro del Palazzo de la Signoria de Florencia, en los cuales además parece que va a utilizar pues una especie de cámara oscura que se ha reconstruido recientemente y que permite ver que cuadra exactamente ese mundo la perspectiva. Tengamos en cuenta que hay un aspecto aquí importante. Las arquitecturas juegan un papel fundamental en el desarrollo de la perspectiva. Van a ser un instrumento, van a ser un tema recurrente constantemente para desarrollar la perspectiva hasta que aparezca otro tipo de perspectiva, una perspectiva aérea, pero ya en una época mucho más avanzada. De esa forma, estas arquitecturas, como digo, son, sin lugar a dudas, los elementos fundamentales para la creación de esa perspectiva. Pero por otra parte también hay que señalar que hay ese valor de la arquitectura porque se viene considerando, y mucho más va creciendo el auge, de que es en realidad la esencia de la cultura clásica, la esencia de la cultura renacentista, que comporta todos los elementos. De ahí esa obsesión por la introducción de elementos clásicos en la pintura desde el siglo XV. Aquí hubo hace poco una magnífica exposición que comisarió Delfín Rodríguez, en la que se estudiaba y se mostraba perfectamente todo ese proceso. Por ello, siguiendo lo que decía Burckhardt en la cultura del Renacimiento en Italia en el siglo XIX, vamos a ver algunas arquitecturas pictóricas, brevemente, que es, como digo, uno de los elementos fundamentales de la creación de un espacio. Burckhardt decía que en esas arquitecturas pintadas hay todo un desarrollo impresionante de esta cultura renacentista. Hemos visto esta obra, pero fijémonos, por ejemplo, de Brodelán en el retablo de Jacques de Barse, de Dijon, cómo las arquitecturas aquí, antes, están vistas con varias perspectivas. Juegan un papel de escenografía, juegan un papel para albergar, para no dejar aisladas las figuras, pero no aparecen desarrolladas en un solo punto, como por ejemplo, incluso el tiempo, la composición se desarrolla en dos tiempos distintos, propio de la pintura medieval, que es
Por una parte la Anunciación, por otro lado la Visitación. Las arquitecturas también están vistas en tiempos distintos. Algún artista, como Frangélico, y con cruzar al Museo del Prado se puede ver, es una obra del 31 al 35, es decir, después de que Masaccio haya pintado la Trinidad. Normalmente los manuales os ponen primero a Frangélico porque tiene elementos góticos y luego Masaccio que no tiene elementos góticos. No, es al revés. Masaccio sin elementos góticos viene primero y luego Frangélico con elementos góticos es posterior, ¿no? Incluso el mismo sentido de la proporción de las columnas, pues aunque quieren ser clásicas, en ese momento estaba trabajando Michelozzo en la biblioteca, el convento de San Marcos también, la proporción es gótica, pero me interesa señalar sobre todo una cosa, que es una arquitectura pictórica, no es una arquitectura real. Si os fijáis, además, veis en la parte de la izquierda que hay 3 columnas, en la parte de la derecha 3 ménsulas, en el centro falta una columna, es decir, lo ha omitido, como el mago esconde una paloma en la chistera, falta una columna. Pero incluso en algún momento, como en San Marcos un poco después, cuando realiza esto después del 38, vuelve al mismo recurso, algo que para un Piero della Francesca sería impensable, o por ejemplo para un Masaccio. Es decir, son arquitecturas que intentan ser clásicas, aquí tienen una proporción más ajustada a lo clásico, pero sin embargo los juegos de proporción son libres, los elementos de función son libres también, porque son no arquitecturas reales representadas, sino arquitecturas pintadas. Piero della Francesca, en cambio, desarrolla este tipo de columnas en las que ya podemos ver cómo, para algunos artistas, las columnas se convierten en un elemento propio del clasicismo y en un elemento también de la proporción. Hablar de clasicismo, o sea, arquitectura, escultura, pintura, es hablar de proporción. De proporción en el sentido vitruviano, que es o de lo que dice Vitruvio a propósito de simetría, una correspondencia de partes de forma que ninguna pueda ser alterada sin que cambie todo el conjunto. Estas columnas, como las de Salomón y la reina de Saba en los frescos de Arezzo, que Vasari decía que estaban divinamente conmensuradas, divinamente medidas. Porque un estudio de Piero, por ejemplo, para un estudio de cabeza, daros cuenta en este dibujo de Parma, la serie de medidas de elementos que parece una cosa de primeras improvisada, y esto, por ejemplo, que es del manuscrito de Perspectiva Pingendi, que también sirve para ese desarrollo de arquitecturas, de perspectivas y de elementos de profundidad también. O en los interiores, como este caso de Botticelli, o este ya muy posterior, la partida de los embajadores de Venecia, está en la galería de la Academia de Carpaccio, en que toda la escenografía clásica del interior se reviste de mármoles y piedras de colores, muy al gusto veneciano, pero sobre todo junto con el elemento lineal propio de la perspectiva que estamos estudiando, hay también otro factor para determinar el volumen, la profundidad y el espacio, que es la luz, muy propio de lo veneciano. No olvidemos que en Florencia, sobre todo, predomina, en el estudio florentino, predomina sobre todo la filosofía neoplatónica, mientras que en el de Parma, que va a influir mucho en Venecia, es una filosofía aristotélica la que se impone sobre todo, y va a ser la medición de la luz, el cambio de los objetos con la luz, inaugurando ya una tradición que de hecho va a ir creando esa manera veneciana que va a tener su culminación en el siglo XVI. Pero esta representación de la perspectiva y del escenario también tiene su relación con otro aspecto importante del siglo XV, que es el teatro. Ha sido señalado que los escenarios teatrales tienen indudablemente una influencia muy clara en los pintores. ¿Por qué? Porque un escenario teatral, desde donde lo ve el espectador, como podría verlo aquí, es por sí ya un cubo pictórico. Es un cubo pictórico en el que
marcan líneas de convergencia las vigas del techo, las baldosas o las tablas del escenario, etc. Y por lo tanto hay una relación que algunos pintores asumen. Por ejemplo, Paolo Uccello, aquí veis son dos escenas distintas del Milagro de la Hostia, se conserva en el Palacio Ducal de Urbino, y en el que vemos como dos escenarios simultáneos en los que se desarrolla una escena con ese juego perspectivo en la parte de la izquierda a través de las baldosas, el techo, etc. Va a ser algo que además van a desarrollar ampliamente otros artistas. Por ejemplo, Andrea del Castagno, en la Última Cena de Santa Polonia, de 1445 al 50, si os dais cuenta, es una cena que está como representada en un tablado y en un escenario teatral. Falta, porque aquí en la diapositiva no lo pone, un zócalo en primer término, vemos luego ese que está debajo de la cena, el paño blanco para crear un espacio intermedio o una referencia intermedia entre la figura del primer término y las que se hallan detrás, y a la izquierda las líneas verticales que van disminuyendo y creando una profundidad. También en la parte superior encontramos la forma, ese ajedrezado de la parte del techo, de ese artesonado, que va marcando también ese sentido perspectivo. Es decir, de alguna manera, y la misma concepción ideal de las arquitecturas y las escenas por parte de los artistas del 480 se conjuga perfectamente con estas representaciones de teatro que aparecen aquí. Pero hay un sitio donde la relación, y siento que la diapositiva no abarque los riñones de la bóveda, donde esa relación es mucho más directa, y va a ser sobre todo en Ferrara. Ferrara se va a convertir, es otra de las cortes en las que existe un gran desarrollo artístico. Hay un momento de auge en que se van a construir numerosos palacios que se van a decorar por artistas de primerísimo orden, y hay también una pintura que tiene unos caracteres muy distintos de esa pintura idealizada propia del mundo florentino. Es una pintura más expresiva, más patética. No olvidemos que Van der Weyden va a hacer un viaje a Italia, y en ese viaje a Italia va a tener una estancia en Ferrara donde va a influir en muchos de los pintores. Es decir, el rogerismo va a quedar allí como un elemento que va a determinar, lo mismo que Leonardo en Milán, la posterior evolución de la pintura de la ciudad. Pero, como digo, esto es una piedad, era todo un retablo que está, de alguna manera, que está descompuesta, está en varios museos, pero, sin embargo, es un auténtico escenario en el que incluso los pies, el manto de la Virgen, salen de ese escenario, es decir, crean un volumen fingidamente fuera de lo que es las dos dimensiones de la tabla, y también tiene toda esa bóveda de casetones como ese nicho en el que aparecen estas figuras. Podría ser o bien como esos retablos que sacaban en procesión, bien como los que se utilizaban para misas de campaña, o bien también como un retablo y como la representación de algún auto sacramental. Es decir, el teatro tiene también, aquí tenemos de Cosmetura también otra representación de la Parla Roverella, en la que quizá más que el teatro, con lo que sí podamos relacionarlo, es con arquitecturas efímeras. Pero no olvidemos que toda una decoración arquitectónica, toda una actividad propia para desarrollar las escenografías del teatro tiene lugar en Ferrara, y por lo tanto tiene una correspondencia muy estrecha y directa con los artistas. Y junto con lo que es la relación con el teatro, también, a medida que se domina la perspectiva, son los efectos teatrales que produce la representación pictórica. Concretamente, pues la aparición de ese trompe-l'œil, ese trampantojo en castellano, que, por ejemplo, aparece en Mantegna, en una fecha como las obras que hemos visto antes. Esta es la Cámara de los Esposos del Palacio Ducal de Mantua. La bóveda estaba terminada en 1474, en la que rompe con ese óculo ficticiamente el cerramiento de la arquitectura, finge romper la arquitectura, finge un hueco abierto, como el que tiene el Panteón en Roma,
y que va a tener una secuencia importantísima y una influencia importantísima en la pintura posterior. Es decir, el cierre arquitectónico se rompe a través de ese efectismo teatral que hace la pintura. Pero también, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de Luca Signorelli, es una representación de Empédocles, ese es al fresco, pintado ya al filo, en torno, a caballo del siglo XV con el XVI. Está en la Catedral de Orvieto, en una capilla, y vemos como de un éculo una figura sale hacia el interior. Es decir, la perspectiva no solo va a ser un elemento para representar tridimensionalmente, sino que también permite juegos, visiones teatrales, visiones imaginarias y visiones de ficción también. Para desarrollar esta concepción del espacio hay un problema que en la pintura de los Países Bajos está resuelta desde el principio, con Van Eyck, etc., mientras que en Italia va a tardar mucho tiempo en resolverse. A pesar de las 3 dimensiones a las que he referido, vamos a ver cómo el escenario y el fondo tienen problemas de articulación. Fijémonos, esta es una de las obras iniciales de Paolo Uccello, en el que vemos que la princesa tiene una estilización y unas formas, las indumentarias, muy propias del gótico internacional, aunque sin embargo la figura ya de San Jorge tiene ese sentido del volumen muy propio de Paolo Uccello. Pero fijémonos cómo las rocas de la gruta del paisaje son propias del internacional, cómo el suelo del escenario parece el escenario de un teatro, el tablao de un teatro, con unos trozos de césped, y luego el fondo es como un telón. Es decir, no hay una unión del primer término al último en que gradualmente se va desarrollando el problema de la lejanía, sino que aparece como cortado. Fijaros aquí en estas que son ya muy posteriores, en las célebres batallas de San Romano. Batallas o quizá, si no son torneos, son indudablemente obras inspiradas en fiestas o obras inspiradas en torneos con bastante claridad. Y vemos cómo el fondo de paisaje no es un fondo continuo, sino que es un telón como el mismo que tenemos aquí de la diapositiva. Y en cambio, la parte en la que se encuentran las figuras es un tablao. Lo que va a marcar ahí, y esto es muy propio también de Paolo Uccello, lo que va a marcar el efecto de profundidad son los objetos. Son los objetos como este guerrero muerto, las lanzas. Daros cuenta cómo son las líneas de profundidad, el juego del tramado en perspectiva, pero en lugar de con líneas, que no tendría mucho sentido en una batalla, está realizado con objetos. Y precisamente va a ser el objeto, el tratamiento del objeto desde el caballo, que ya recuerda lo que veíamos al principio, esa sensación de objeto que trasciende los límites, que casi adquiere una dimensión y un efecto casi mágico, ese aislamiento de los objetos que aparecen como elementos de perspectiva, pero como objetos en sí descontextualizados del conjunto. Porque además, Paolo Uccello, que dedicó muchos esfuerzos a la perspectiva, fue fundamentalmente el tema o el asunto del objeto lo que más le preocupó, no tanto esa perspectiva lineal hacia el fondo, sino sobre todo los objetos, la forma de representarlos y la forma de realizarlos. Aquí hay, esto es un estudio de Paolo Uccello, un estudio de Jarrón, un dibujo que se conserva en los Uffizi, para que nos demos cuenta de ese estudio perspectivo, pero fundamentalmente vinculado a un objeto. A Paolo Uccello era sobre todo lo que le interesaba, lo que le preocupaba desarrollar. Era un artista que se quedaba hasta altas horas de la mañana realizando estudios de perspectiva, y como cuenta Vasari, cuando su mujer le decía que se fuera a descansar ya, él exclamaba: qué bella cosa es la perspectiva. O sea, el hombre estaba fascinado y no había nada más importante para él que ese mundo de la perspectiva. Desde luego, si nos fijamos, lo que lleva cada objeto, el estudio, es de por sí ya un mundo apasionante. Estoy hablando del fondo y estoy hablando de la composición, porque ese fondo
he dicho que los artistas flamencos no era un problema, lo tenían resuelto desde el principio. Pero, sin embargo, ellos realizan también engaños, artificios, tretas y juegos con el espacio. Uno de ellos, que pongo como ejemplo, porque normalmente el fondo de oro desaparece en la pintura flamenca y va a ser sobre todo fondos de estancias de arquitectura o fondos de paisaje, en los que esa unión del primer punto al último está perfectamente resuelto, pero aquí en el retablo que hace Van der Weyden para la cofradía, el gremio de ballesteros de Lovaina, en torno a los años 30, que se conserva en el Museo del Prado, si nos fijamos, ha puesto un fondo de oro, ha creado un nicho, pero es un nicho muy poco profundo. Ya a duras penas nos explica que quepa esta figura y que quepa esta otra. Pero si nos fijamos en la parte inferior, para dar lugar a todas las figuras, el fondo es mucho más profundo. Es decir, falsea esa imagen de lo que sería un fondo casi plano, que aplanaría o traería excesivamente hacia un primer plano las figuras. Es decir, hay una ficción perspectiva con mucha ciencia, con mucha sabiduría a la hora de colocar eso. No va a ser en la pintura italiana hasta un momento ya avanzado, hasta cerca de los años 70, cuando vamos a encontrar que el desarrollo de la unión entre el primer plano y el último se va a producir. Concretamente, uno de los primeros va a ser Baldovinetti. Tenemos aquí un ejemplo de la Virgen con el Niño, en la que aparece ya una perspectiva no lineal. Daros cuenta que va colocando colores ocres, más oscuros, más densos, más claros al fondo, como van a realizar otros artistas. Concretamente, aquí, en el tríptico de Federico Montefeltro, que se conserva en los Uffizi, en el retrato tanto de Federico Montefeltro como de Battista Sforza, aparece ya esa perspectiva no lineal, sino una perspectiva aérea. Una perspectiva aérea que tiene también su razón de ser, porque ya no es un telón y porque tanto aquí como en Federico Montefeltro como en el Triunfo que aparece en la tabla central, se está desarrollando también de alguna manera una apropiación ideológica y figurativa del territorio, del ámbito en el que tiene lugar toda la corte de Urbino. Y es una forma gradual, estamos muy cerca de Leonardo y la perspectiva aérea, y también lo que van a realizar los pintores venecianos. Aquí concretamente, ya más adelante, Giovanni Bellini es una alegoría sacra en la que vemos cómo ella, a través de la captación de elementos atmosféricos de la luz, ese gradual contraste de luz y sombra de estas rocas, más iluminado, oscuro, para crear ese fondo que aquí se combina con elementos geométricos de todo el enlosado. Aquí, por ejemplo, podéis ver ese juego aéreo-espacial de la luz y del color, y en los elementos del primer término el desarrollo geométrico a través de baldosas. Decía antes que las arquitecturas son uno de los elementos fundamentales para la representación del espacio. Una de las preocupaciones fundamentales de los pintores, de los arquitectos por supuesto, como condensación de alguna manera de lo que es el ideal artístico del momento. De muchas formas, desde, por ejemplo, la Taracea, que va a tener un gran desarrollo también en los estudios de perspectiva, realizando en algunos casos la ciudad preexistente. Hay que tener en cuenta que las ciudades ideales que vamos a ver no son ciudades que existan, existen parcialmente, son pocas, están más en los escritos que lo que se está en este momento. El peso de la ciudad preexistente y lo que vería tanto Masaccio, que lo pinta como vimos antes en la resurrección de Tabita, como por ejemplo aquí, es una ciudad preexistente con edificios antiguos, que a lo sumo se van a intercalar en esa ciudad preexistente edificios nuevos, como la cúpula de Santa María de las Flores, lo que ha llamado Argan edificios símbolos, capaces de transformar lo que es el sentido tanto plástico, significativo como visual de la ciudad. Son monumentos símbolos, como los ha llamado Argan. Y por otra parte también
hay que tener en cuenta que esa ciudad en ese momento lo que experimenta es una transformación moderna, pero no una nueva ciudad. Argan ha llegado a decir que en algún momento se ha podido pensar, la ciudad ideal no existió en estos momentos. Es decir, existe mucho más en las representaciones pictóricas que, por ejemplo, en la pura realidad. Aquí tenemos hay varias de este tipo de la Galería Nacional en Urbino, que nos representa una ciudad ideal. Es una de las vistas que muchas veces aparecen como fondos de escenario. Aparece además con un templete de planta centralizado, como es propio de lo ideal. Campanella, en la Ciudad del Sol, en 1602, decía: el templo era completamente redondo. Es decir, supone una forma ideal las estructuras centralizadas, aunque aquí vemos que son estructuras todas ellas ya sometidas a un clasicismo. Pero hay todo un juego de perspectiva con las arquitecturas y aparece ese templete ideal. Es ciudad ideal, pero yo también me atrevería a decir espacio pictórico ideal y perspectiva ideal. Es decir, hay una conjunción de las tres cosas. No solo la ciudad, en cierto modo es una utopía o es quizá una ciudad imposible. Hay intentos, Ferrara podíamos ver, pero ya en una época avanzada, y donde van a tener lugar el desarrollo de algunas estas ciudades de nueva planta que se realicen de nueva planta, va a ser en América, ¿no? Aunque también hay ahí toda una serie de elementos y tradiciones de carácter medieval. Este tipo de representación ideal con un templo de planta circular al fondo va a aparecer en muchas composiciones de las que me voy a fijar en alguna. Por ejemplo, el propio Leonardo va a realizar algunos dibujos con esta estructura. Hemos de tener en cuenta que Leonardo, cuando se traslada de Florencia a Milán, en Milán va a coincidir, su estancia va a coincidir con Bramante, el arquitecto, que es uno de los grandes arquitectos del clasicismo, al que luego me referiré después. Hay bastantes elementos que es posible del conocimiento que ambos tuvieron o entablaron en Milán. Leonardo hizo algunos edificios de estructura central, pero además con una particularidad y una novedad. Es una estructura centralizada, pero el dibujo, uno es una planta, pero el dibujo de arriba está visto desde lo alto, a vista de pájaro, que es otra novedad también. No es una sección y una planta, sino que es una planta y un dibujo visto desde la parte superior. Es decir, visto como si fuera una maqueta que, por cierto, también es otro de los elementos que van a tener una gran repercusión. Se hacían maquetas para todos los edificios. En Italia se han conservado muchísimas. En España también se hicieron, pero como somos muy amigos de tirar todos los trastos, han llegado bastante pocas a nosotros, en relación con las que ha habido en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, también templetes ideales. Aquí encontramos con una concepción tanto fantástica, pero que sigue obedeciendo a lo mismo. En la Crónica Ilustrada de Maso de Finuguerra encontramos este templo de tenis, que se conserva la crónica en Londres, en el British Museum, y que muestra también esa estructura. Sería, desde luego, agotador, nos saldríamos por completo del tema si intentásemos hacer un mínimo análisis de las estructuras centralizadas. Lo hacemos solamente en función de las composiciones y de los desarrollos pictóricos. Perugino, por ejemplo, en los desposorios, daros cuenta cómo se van a unir la escena sagrada, el escenario perspectivo y el templo de planta circular en la parte del fondo. Pero, aquí lo tenemos, observar que la unión del territorio, la unión del plano con el fondo queda como un elemento ambiguo. Lo mismo que, por ejemplo, en los desposorios de la Virgen de Rafael, que se conserva en la Galería Brera de Milán, Rafael va a pintar también un templo de estas características. Él era de Urbino como Bramante. Él, cuando ha estado en Roma, ha tenido ocasión de ver a Bramante, que estaba haciendo
su célebre, ahora lo veremos, templete de San Pietro y Montorio. Y aparece también los mismos elementos, la composición religiosa, ese plano perspectivo y el templete. Pero, sin embargo, la unión del templete con el fondo aparece de una manera ambigua, como oculta. En cierto modo, ya lo he dicho en alguna ocasión, es como una maqueta de nacimiento, como un templete pegado a un plano que se coloca y con un poquito de serrín o de musgo se une para unirlo al resto del paisaje. Es decir, la inserción del clasicismo en esa realidad, en el mundo de la pintura, vemos que es ambiguo, pero es que también es ambiguo e imposible cuando Bramante, en el templeto de San Pietro in Montorio, que hace en 1501 en Roma, donde está ahora toda la Academia de España en Roma, va a realizar este templo de tipo ideal, arquitectónicamente para conmemorar, bueno, va dedicado a San Pietro, y conocemos el dibujo que hace Serlio del mismo templete. En la realidad, lo que Bramante quería haber hecho, este es el templo, era por fuera de esto, haber colocado todo un perímetro de columnas. En plano podría figurarse, podría hacerse, pero ¿cómo pondría las figuras? Tenía dos soluciones. Si ponía una columna por cada una de las que hay aquí, o eran unas columnas inmensas, o si eran de este tamaño, la distancia que quedaba entre columna y columna era insalvable. O multiplicaba las columnas. Es decir, el clasicismo no atiende a todos los problemas, no puede resolver todos los problemas, porque tiene una racionalidad de normas, un rigor estricto de la norma que impide, en función de la proporción, impide, en ese sentido, desarrollar y cubrir todas las exigencias. En el plano y en el papel se puede hacer. Pintado no tendría esa solución, porque o quedaría embebido o estaría rodado como parecería una barquillera, ¿no? Que en cambio Raffaello lo coloca, y esa ubicación de un elemento clásico, como digo, sigue siendo ambigua, sigue estando sin resolver, quizá porque el propio Rafael sea consciente, porque no coloca solamente un plano arquitectónico, coloca un plano arquitectónico que entesta con la naturaleza, y esa inserción de lo arquitectónico y lo real se encuentra con esas contradicciones. Por ejemplo, también cuando Tintoretto, en el lavatorio del Museo del Prado, quiere pintar una Venecia clásica, que es un sueño imposible, es casi una ciudad imposible de transformar estructuralmente, pero él quiere crear una Venecia clásica y coloca ese canal y coloca allí un obelisco y coloca un arco de triunfo. El canal llega ahí de una forma también ambigua. Él ha tomado la composición de este grabado de Serlio y en que ha colocado donde hay ese enlosado en forma de damero, ha colocado el agua que llega. Es decir, hay como una imposibilidad, como digo, de que el clasicismo se inserte en lo real. Sin embargo, hay que plantear que esto tiene lugar hasta primeros años del siglo XVI. A principios del siglo XVI, esa contradicción entre el clasicismo y atender a todas las necesidades para insertarse en lo real va a experimentar un cambio. Va a experimentar un cambio cuando la licencia, la libertad, un arte antinormativo, aunque clásico, se inserte en todo el campo arquitectónico y pictórico de la realidad. Y entonces pase a desarrollarse una arquitectura que es muy pictórica también, en la que estos efectos que quedan sin resolver puedan tener una respuesta e insertarse en lo real. Y gracias. Bien,
Gracias. Creo que antes olvidé de decir que yo creo que para que esto funcione de forma más fluida vamos a dar paso a las intervenciones y, si les parece, al final pueden surgir las preguntas, el debate o lo que les parezca más oportuno, ¿no? Lo digo para que vayamos más rápidamente y no consumamos el tiempo. Bien. Así que sin más...